Hola, ¿cómo están? Bueno, este video es para hablar del neoclasicismo. Y para hablar del neoclasicismo, específicamente español, y bueno, cualquier, en cualquier parte del mundo, tenemos que hablar de la Ilustración. Entonces, la Ilustración, ¿qué fue? La Ilustración fue un movimiento que se dio en contraposición de todo lo que estaba ocurriendo con el gobierno. Se deseaba que todas las personas fueran iluminadas, fueran ilustradas. Por eso también se le llama al siglo XVIII el siglo de las luces, porque lo que buscaba era que todas las personas fueran letradas, fueran leídas y se dejaran llevar por la razón. Por eso aquí también es importante hablar de René Descartes, que pues fue uno de los principales autores, digamos que impulsores de este movimiento. Entonces, bueno, en el neoclásico, pues como les digo, fue un movimiento filosófico, cultural, se dio en Europa y se extendió, bueno, se dio en Francia y se extendió por toda Europa y tuvo una gran influencia en todo lo que pasó en ese momento en Europa. Y bueno, empezó a llegar a Latinoamérica con sus variaciones, como siempre pasa. Los movimientos europeos tienen una finalidad y al ir a otros países, pues esos países lo adquieren con sus propias modificaciones por precisamente la cultura que se maneja, que es diferente. Bueno, y unos autores muy importantes dentro de la ilustración fue Montesquieu, por ejemplo, fue uno de los impulsores. Esto también se conoció como el iluminismo, que consideraba la razón era la luz para el conocimiento, para sacar a la humanidad de la ignorancia. Por eso aquí también hablamos un poco de la iglesia y de la necesidad de esto que veían estos autores y que veían las personas en que la iglesia no tuviera tanta fuerza ni poder de decisión sobre la educación y sobre la política, sino que todo se dejara llevar por la razón. ¿Mm? Tenemos a Montesquieu, tenemos a Rousseau, que fue suizo, nació, bueno, una de sus obras más importantes es El Contrato Social y aquí nos damos cuenta que empezamos a encontrar escritos que están direccionados hacia eso, hacia la razón, hacia comprender la humanidad y poder de pronto dar un orden social también. Y tenemos a Francois Marin, que fue un escritor y pensador francés, defensor de la libertad de pensamiento y de la razón sobre la religión. Bueno, las características de la ilustración. Consideraba el pensamiento racional la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Se llegaba a conocer al mundo a través del razonamiento por la observación y la experimentación. Consideraba las creencias populares como la religión puras supersticiones. Sostenía que las personas nacían iguales y tenían derechos naturales. Creía en la posibilidad de progreso y creía que podía confiar y mejorar la vida de las personas. Y cuestionó las monarquías absolutas. ¿Sí? Cuestionó completamente la monarquía absoluta, por eso aquí también se da un cambio del feudalismo. El feudalismo sufre una ruptura y empieza a aparecer lo que hoy conocemos como capitalismo. Bueno, esa es la ilustración que nos da el preámbulo para el neoclasicismo. Bueno, entonces el neoclasicismo exalta la razón por encima de la religión, como decía. Montaigne, por ejemplo, que fue uno de los autores más importantes, decía que no solamente hay que instruir, sino que también hay que educar.
No se puede hacer educación colmada de conocimientos, sí, pero que la gente esté hueca y llena de prejuicios, que era lo que pasaba un poco con la gente pudiente, ¿no? Que la gente pues podía tener mucho conocimiento, podía estar muy letrada, pero estaba llena de prejuicios hacia los demás. Y eso pues también hace parte de educarse, de no tener prejuicio hacia los demás, hacia la manera de pensar de los demás. Entonces también era muy interesante porque buscaba una igualdad. El descubrimiento de las ruinas de Herculiano y de Pompeya despertó el interés por estudiar la cultura grecolatina. Por eso el neoclasicismo busca volver a lo clásico, ¿sí? Retomar esta cultura grecolatina que fue tan rica y tan importante. Y fue también una época en donde se habló de la doble revolución por la revolución industrial que estaba modificando todo el orden social, toda la manera de producción, y la revolución francesa que proclamaba la igualdad, la libertad y la fraternidad. Entonces ahí fue toda la cuestión de las barricadas y demás. Bueno, busca un lenguaje simple, por lo cual rechazaba al barroco y su complejidad. Rompió con ese estilo recargado de conceptos, de ideas del barroco para volver a lo clásico, a lo que se entiende, a lo que es asequible para todo el mundo. Y bueno, ya vamos a hablar más adelante del conceptismo y el culteranismo que se rompe con esto. Bueno, a finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa dominaba el barroco, ¿cierto? En Francia y pues bueno, en toda Europa. Y bueno, la corte inspirada en los valores que promulgaba la Ilustración, pues surgieron detractores frente a estos estilos del barroco y bueno, lo que se busca es que ya no haya tanto fanatismo, que no haya corrupción en la aristocracia y que se respete realmente este poder que es tan importante, pero hay que saberlo ejercer. Y bueno, como les decía, pues se rompe con el conceptismo y el culteranismo, que eran un poco estilos elitistas, porque no todo el mundo podría comprender lo que se decía tanto en un estilo como en el otro. Los dos eran complejos de entender, tenían sus características importantes y solamente podían acceder a esos escritos y entenderlos las personas más letradas, más leídas. Una persona del común no iba a poder entender un poema, por ejemplo, de Francisco de Quevedo o de Luis de Góngora. Bueno, y los artistas también quisieron como hacer parte de este movimiento y se basaban en la ciencia y en el conocimiento. A través de sus obras ayudaban a difundir esos valores de no, de no ser elitista, esos valores de superar a la ignorancia y de superar la intolerancia y el dogmatismo. Que bueno, eran características todavía de la iglesia. Y bueno, la literatura tiene un fin didáctico y un fin moralizante. Los temas que vamos a encontrar dentro de la literatura es el conflicto del honor, el deber y las pasiones, ese conflicto que se da, que es real. Lo que busca esta literatura es hablar de lo real, por eso busca ser verosímil. Vamos a encontrar muy pocos escritos en los que no vamos a encontrar verosimilitud, es decir, hechos que pueden ser reales, que pueden estar dentro de lo normal, no vamos a encontrar tanta imaginación, sino que lo que busca es moralizar y ser didáctico, es decir, enseñar a la gente por medio de las artes, específicamente en este momento, pues estamos hablando de la literatura. Las fuentes de inspiración, como lo había dicho antes, es la antigüedad clásica,
es retomar esa antigüedad clásica, esa cultura clásica tan rica y tan importante. Y la elegancia, pero con aplomo, no la elegancia que encontramos en el barroco, que es una elegancia muy recargada. Y el predominio de los géneros críticos al ser didáctica, al ser moralizante, pues entonces un género muy importante dentro de este momento del neoclásico es el ensayo. El ensayo que busca convencer, persuadir al otro de sus ideas. Perdón, que aquí se me fue. Bueno, y vamos a ver aquí la literatura específicamente. Si la presentación me lo permite. Bueno, entonces acá, no sé qué pasó con la presentación, pero bueno, entonces estamos hablando de, bueno, de lo que promueve, de promover esos gustos clásicos y vemos como una característica principal, un género importante, el ensayo. Tenemos a Montaigne y Páginas Inmortales, maestro de vida. Dentro de la lírica tenemos una expresión elevada a las fábulas. Y aquí, bueno, aquí sí vamos a encontrar algo de imaginación. Por ejemplo, en El burro flautista, que es un poema breve, muy bonito, y Los dos conejos. Tenemos el teatro, manifestó un carácter también didáctico con Molière, El médico a palos y El enfermo imaginario. Y tenemos también la novela, que, bueno, también hace una crítica a la aristocracia, ¿no? Tenemos a Jonathan Swift con una modesta proposición, que es más bien como una especie de ensayo más que novela, en donde lo que se propone es dar una solución a cómo podría mejorarse la vida de los campesinos y de los niños y que los niños no sean una carga para sus padres, es como lo que propone, por eso el título. La cuestión de Irlanda y Daniel Defoe con historias de piratas y nuevas aventuras de Robinson Crusoe, que pues es una obra muy conocida. Historias de piratas, pues no es una historia irreal, mágica, como podríamos encontrarla con otras historias de piratas. Esta historia habla más bien del problema que le genera al Estado los piratas que realmente existieron. Y bueno, hoy en día existen, pero de una manera como más evolucionada, ¿no? Pero es eso, es hablar del problema social que genera. No es una historia fantástica, para nada. Y bueno, aquí creo que la presentación sigue por no hacerme caso. Vamos a avanzar hacia, bueno, hablar de otros tipos de arte que se dieron dentro del neoclasicismo. También encontramos la arquitectura, que la arquitectura sufre un cambio importante siempre que, bueno, no siempre, pero generalmente que se da un cambio en las artes, bueno, en la sociedad, se da un cambio en las artes. Y este neoclásico también tuvo influencia dentro de la pintura, la escultura, la arquitectura. Bueno, la irrupción del neoclasicismo en España proviene del exterior, ¿cierto?
y más que una necesidad es una necesidad interna de renovación. El desarrollo del barroco quedó interrumpido al sustituir en el trono de España a la dinastía de los Habsburgo por los Borbones con Felipe V. Este rey venía de Francia, se instaló en la corte española con un grupo de artistas franceses y por eso pues se da como este cambio dentro de la arquitectura. Y vamos a encontrar unas características importantes dentro de la arquitectura. Se inspiran los monumentos de la antigüedad greco-romana, por eso pues hablábamos de la importancia de retomar esta cultura. Emplea elementos básicos de la arquitectura clásica como las columnas, los órdenes dórico y jónico, frontones, bóvedas, cúpulas. Es un poco una renovación de lo que fue el barroco, porque si bien en el barroco están también este tipo de formas, se dan, pero de una manera más sencilla, más clara. Bueno, tenemos las características más importantes, eso ya lo había dicho, reacciona contra los efectos decorativos del barroco y del rococó, gustó por la sencillez, por el predominio de lo arquitectónico sobre lo decorativo, por eso digo que es una evolución del barroco, porque encontramos esas construcciones enormes, espectaculares, pero menos suntuosas y menos recargadas. El concepto de belleza está basado en la pureza de las líneas arquitectónicas, en la simetría y en las proporciones sujetas a las leyes y a la medida de las matemáticas. Y pues no podemos dejar de lado la pintura, que también fue muy importante. Esta pintura se inspira en la escultura, eh, tiene un predominio academicista, también igual que la literatura, lo que busca es hacer una crítica un poco, mostrar cómo es la sociedad, también muestra retratos mitológicos, cuadros de historia, porque busca ser verosímil. Y bueno, ya todas las características de la luz y demás, ¿cierto? Bueno, y eso es todo por ahora. En un próximo video probablemente hablaremos más a fondo de alguna obra literaria. Gracias.